Muy amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en la tercera epístola del apóstol San Juan, versículos 1 en adelante. Dice: el anciano, al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Este es el último tema de esta semana de la Reforma Protestante. El tema dice así: las obras didácticas que surgieron de la Reforma Protestante. Las obras didácticas que surgieron de la Reforma Protestante. En todo momento, durante la historia, hubieron personas que escribieron varias obras, varios libros, muy valiosos algunos. Pero fue durante el tiempo de la Reforma Protestante cuando se escribe la mayoría de las obras de teología, de doctrina sana, doctrina basada en la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque Él levantó a aquellos hombres para predicar su palabra y para escribirla también. Que el Señor nos ayude ahora a la iglesia contemporánea para escribir así como lo hicieron ellos, y dejemos para las nuevas generaciones también las enseñanzas que nosotros creemos y profesamos. Son muchas obras didácticas que surgieron de la Reforma Protestante. Voy a mencionar 6 de ellas. Y en primer lugar tenemos las 95 tesis de Martín Lutero. Él escribió mucho y en muchos otros títulos que quizá en su momento podamos también estudiar. Escribió pues varias obras didácticas de teología, pero de los más famosos son las 95 tesis, que en un momento vamos a ver a detalle algunos artículos para ver en qué consiste. La segunda obra didáctica es la Confesión de Augsburgo, también una obra que escribe Martín Lutero para exponer las doctrinas de la palabra de Dios, con temas muy importantes y esenciales de la fe cristiana, los cuales también nosotros debemos estudiar. El tercero es las instituciones de la religión cristiana. Es un escrito por Juan Calvino, también contiene las doctrinas básicas y esenciales de las iglesias reformadas y que nosotros debemos también seguir estudiando hasta ahora, porque son doctrinas que nacen de la palabra de Dios, no es invento de los hombres, sino producto del estudio continuo de la palabra de Dios. Muy importantes también y muy extensos, los cuales no veremos en esta ocasión, pero solamente diré algunos en forma de lista y luego estudiaremos solamente 2 de ellos. Otra obra didáctica de la Reforma Protestante se llama Los Cánones de Dort. Un sínodo se reunió allá en Holanda para reafirmar las doctrinas calvinistas, las doctrinas de la palabra de Dios, conocidos también ahora como
las doctrinas distintivas de la Iglesia presbiteriana. Se exponen en estos cánones de Dort ampliamente. La siguiente obra didáctica es el Catecismo de Heidelberg. Dos hombres muy preparados, teólogos y maestros de universidad, escribieron este catecismo. Es muy conocido dentro de la Iglesia presbiteriana, expone las doctrinas principales de la Iglesia, los credos, el Padre Nuestro, y es muy importante también estudiarla. Viene por domingos los temas que se deben estudiar, que es el Catecismo de Heidelberg. Y también tenemos los símbolos doctrinales de la Iglesia presbiteriana, también, hermanos, como obra didáctica de la Reforma protestante. Símbolos doctrinales de la Iglesia presbiteriana, que es la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster y los libros de gobierno y disciplina, como también el libro de liturgia o de culto. 5 libros que escribieron aquellos teólogos, 151 en total, porque fueron 121 teólogos y 30 laicos reunidos allá en Inglaterra, en Westminster, para elaborar estos escritos. Realmente tardaron 5 años en hacerlo, pero el Señor les guió y ahora los tenemos nosotros, solo nos corresponde estudiarlas. Bueno, y muchas obras didácticas, en realidad hay mucho más todavía muy importantes que debemos estudiar como Iglesia presbiteriana. Decía que de estos veremos dos en una forma muy breve. Y dice de esta manera: el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero envió al arzobispo de Magdeburgo, Alberto de Brandeburgo, una carta pidiendo se pusiera fin a los abusos en la predicación de las indulgencias en las diócesis e instándole a una controversia sobre el tema. Anexó sus 95 tesis en esta carta sobre las indulgencias, y vamos a ver algunos artículos o el contenido de estas. Son 95 puntos, conocidos como 95 tesis. Y dice el primero: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Recordemos, hermanos, que el verdadero arrepentimiento viene del Espíritu Santo. Es una gracia evangélica, es una gracia de Dios, porque Él obra el arrepentimiento en el corazón de los hombres, y de otra manera no se arrepiente porque es duro de corazón. Dice Martín Lutero en el punto 2 de su tesis: este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Entonces, la verdadera penitencia para Lutero es el aborrecer al yo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que al seguirle debemos negarnos a nosotros mismos, como lo expresa allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, dice el versículo 34. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice aquí, niéguese a sí mismo, renunciar al yo. Y Lutero va más allá porque dice que odiar al propio yo, de tal manera que, digamos como el apóstol Pablo, no vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y también encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando nuestro Señor llama a sus discípulos, les dice que deben amarle más a Él que a todo lo que le rodea. Dice allá en San Lucas, capítulo 14, versículo 26, de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vean, hermanos, el término que se usa en la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje para la iglesia del Señor? Que nosotros debemos amar más a Cristo sobre todas las cosas, amarlo más que a nuestros seres queridos, amarlo más que todas las cosas que hay en este mundo, que quizá puedan ser atractivas y hermosas a los ojos, pero nuestro amor al Señor Jesucristo debe ser superior. O incluso, como dice el mismo versículo, aún también su vida, aborrecer su vida. Es decir, la vida es preciosa, es muy valiosa y nos amamos a nosotros mismos. Sin embargo, comparado con el amor a Dios, hermanos, el amor a Cristo debe ser mayor que el amor hacia nosotros. Debemos amarle más a Él. La Biblia no nos está enseñando que aborrezcamos a nuestros padres, hermanos, hijos, o de esa manera, ¿no? O que los odiemos. No es de esa manera, sino la enseñanza es, conforme el contexto del pasaje, es que amemos más al Señor sobre todas las cosas y renunciemos al yo. ¿Por qué? Porque el hombre regularmente es egoísta, es egocéntrico y todas las cosas lo quiere para él, satisfacer su yo, que las cosas se centren en él. En cambio, la palabra del Señor nos enseña que nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Debemos vivir para la gloria del Señor en todo momento, en todo lo que hagamos, en lo mínimo o en lo máximo que podamos hacer, debemos hacerlo para la gloria del Señor, vivir para Él en todo momento. Además, llevar nuestra cruz y seguirle. Y de esta manera, hermanos, se caracteriza un verdadero discípulo del Señor. Martín Lutero en sus 95 tesis también dice, en el punto 5, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Dijo Martín Lutero, no puede remitir culpa alguna. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. Cuando él escribe sus 95 tesis, el tema central y que domina todas las 95 tesis es contra las indulgencias. Es contra las indulgencias porque él demuestra por la palabra de Dios que no son válidas las indulgencias, que no son bíblicas, que no conceden el perdón de pecados ni la salvación como lo enseñaba la iglesia romana, sino que él expone que la salvación, conforme a la Biblia, se obtiene por medio del arrepentimiento, fe, conversión a Cristo. Y de esta manera
se obtiene la salvación, pero no de otra manera. Recordemos, hermanos, que hay un orden que establece la Biblia en cuanto a la salvación del hombre. En primer lugar tenemos el llamamiento por el Señor, por su palabra, porque nos dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hasta que es sembrada la simiente santa, esa simiente que es poderosa para transformar el corazón por el Espíritu Santo, entonces el hombre puede venir. Pero puede venir cuando hay un llamamiento interno, porque es por obra del Espíritu Santo. Entonces, el orden es el llamamiento a la salvación. En ese llamamiento se produce una obra de regeneración, el cual es obra del Espíritu Santo solamente en el corazón del hombre, conforme a su voluntad, cuando quiere, como quiere y donde Él quiere, porque es soberano. Entonces, después del llamamiento viene la regeneración, y una vez ese hombre regenerado siente fe, desea confiar en Jesús, quiere acercarse a Cristo, tiene la capacidad de recibir a Jesucristo. Al mismo tiempo también siente arrepentimiento de sus pecados, porque se da cuenta que es pecador, que ha ofendido a Dios, que está condenado, que está lejos. Y no solamente deja el pecado, sino que aborrece el pecado, porque ese es el verdadero arrepentimiento. El darse cuenta de su pecado, el aborrecerlo y el volver al Señor para vivir conforme a su palabra. Así que a la par de la fe se produce arrepentimiento y conversión, porque vuelve a Cristo, dejando sus caminos, dejando sus pensamientos y recibiendo a Cristo como su Salvador. Entonces, a la par está la fe, el arrepentimiento, la conversión. Allí también, en ese momento de la conversión, se da la justificación, de tal manera que el Padre declara desde los cielos que aquel pecador arrepentido es hecho hijo de Dios. Es una declaración, la justificación. Y después de ser justificado, comienza aquella obra del Espíritu Santo. Es una obra de santificación, de purificación y de perfección en la vida del hombre, y lo prepara para su encuentro glorioso con Cristo cuando Él venga por segunda vez o cuando seamos llamados ante su presencia. También en ese momento de la justificación se concede la adopción, de tal modo que el pecador pasa a formar parte de la familia de Dios, y solo se espera la glorificación del cuerpo, hermanos. Esa es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, que se expone claramente por los reformadores, y por eso hubo un choque muy grande con las doctrinas de la Iglesia romana en aquel entonces, y sigue siendo un choque hasta ahora, porque ellos predican una salvación por medio de las obras, el hacer esto o aquello. Como ya se ha mencionado, muchas cosas se impusieron al hombre para que de esa forma obtenga su salvación, su perdón, su santificación, etc. Pero no es así, sino conforme a la palabra del Señor, ese orden que nos enseña. Martín Lutero, en sus 95 tesis, expone ante la luz o al exterior de una forma sin detenerse, de una forma abierta. Él dice que los predicadores de indulgencias han errado mucho y que no es posible que el Papa conceda indulgencias como lo estaba haciendo. Dice el artículo 26, dice: muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves que no posee, dice él que no posee, sino por vía de la intercesión. Bueno, nosotros creemos que no existe el purgatorio, ni es posible que suceda esto. Dice así: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Así él lo expone,
Por eso es que causa una revolución allá en Alemania, porque fue allá en Wittenberg, en la iglesia donde él predicaba, en la puerta del templo, una puerta hecha de madera de roble. Allí él colocó sus 95 tesis y muchas personas pudieron leerlo, conocerlo y verlo. Y él, como decíamos, principalmente atacaba las indulgencias y a la autoridad del Papa, poniendo en alto la autoridad más bien de las Escrituras. Pero esta declaración es muy fuerte porque dice él: serán eternamente condenados juntos con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Muchas personas, viviendo en su ignorancia por cuanto desconocían las Escrituras, compraban las indulgencias creyendo que realmente obtenían la salvación y el perdón de sus pecados, y que al comprarlas les daba la concesión de seguir pecando y de actuar mal. De todas maneras ya habían comprado su salvación. Es una cosa muy terrible lo que estaba pasando. Dice Martín Lutero: cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta de indulgencias, haciendo a un lado las indulgencias. Ha de ser la intención del Papa que, si las indulgencias no significan nada, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia. Sin embargo, el Evangelio, que es lo más importante, decía Lutero, debe predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias, poniendo por encima el Evangelio de Jesucristo antes que las indulgencias. Dijo también él en sus 95 tesis: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. La Iglesia romana concedió la venta de indulgencias porque así obtenía recursos para reparar la Basílica de San Pedro allá en Roma. Y ellos hablaban de que se obtenía tesoros y concederían, ellos consideraban el templo como un tesoro, o las riquezas que hay en el templo como un tesoro, como una cosa muy valiosa. En cambio, Lutero dijo que el verdadero tesoro es el Evangelio de la gloria de Dios y la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro. Él así lo enseñó en sus 95 tesis. Y así podemos leer muchas de estas tesis, él declarando las enseñanzas de las Escrituras y atacando esas ideas y esas doctrinas falsas enseñadas por el romanismo. Esto es en lo general, un panorama muy general de las 95 tesis. Tenemos también la Confesión de Augsburgo, que también él lo escribe, y solamente citaré algunos artículos. Dice el artículo 15 de esta confesión, en cuanto a los ritos eclesiásticos, dice: sobre las ceremonias eclesiásticas de la institución humana, se enseña que es preciso mantener aquellas que pueden ser observadas sin pecado y son útiles para la paz y el buen orden eclesial, como determinadas solemnidades, fiestas y cosas semejantes. Sin embargo, se enseña a este respecto que no se debe gravar las conciencias como si tales cosas fueran necesarias para la salvación. Lutero dijo que no había necesidad de esas tradiciones, de esos ritos eclesiásticos. Tampoco había necesidad de los votos monásticos y de muchas otras tradiciones que distinguen, por ejemplo, entre los alimentos, los días, etc. Porque no se alcanza la gracia ni se satisface a Dios a través de esos ritos eclesiásticos. Los llamó inútiles y contrarios al Evangelio. Eso dice el artículo 15. Más adelante, él también enseñó tocante al estado civil
y dice de esta manera, que condenamos también, dice, a aquellos que enseñan que es propio de la perfección cristiana dejar materialmente casa y bienes, mujer e hijos y renunciar a las cosas antes indicadas, mientras que la verdadera perfección está únicamente en el auténtico temor de Dios y en la auténtica fe en Dios. Porque el Evangelio no enseña un modo exterior y temporal de vivir, sino interior y eterno, la justicia del corazón. Así él lo dice en estos artículos 15 y 16. Y en cuanto porque él ataca muchos ritos eclesiásticos en esta confesión, y dice él en el artículo 26, cuando habla de la distinción de las comidas, dice así: las tradiciones han oscurecido el mandamiento de Dios, porque ellas se han colocado muy por encima del mandamiento divino. Y él llamaba al pueblo en ese tiempo a volver sus ojos a las Escrituras y a volverse a la verdad. Dice, quien guardaba fiestas, rezaba, ayunaba, tenía alguna vestimenta determinada. En ese tiempo se suponía que todos aquellos que practicaban esto llevaban una vida espiritual elevada y cristiana. Sin embargo, no es así. La justificación es por la fe y la gracia de Dios es concedida a todos por igual. La vida cristiana no depende de las obras, sino la fe en el Señor y conforme esa gracia que se manifiesta en nuestras vidas. Él dijo en este artículo, las tradiciones han resultado una carga para las conciencias, pues la iglesia se llenó de tantas tradiciones y él los llamó una carga. No era posible guardar todas las tradiciones. Eran muy pesados en ese tiempo, incluso para él. Dice la historia que él le preguntaba a Dios por qué era un Dios tan exigente en cuanto a las obras, porque él hacía todo lo posible por alcanzar la justificación y la salvación, cumpliendo con todas las ordenanzas de las tradiciones, y simplemente no encontraba alivio para su alma. Hasta cuando leyendo en las Sagradas Escrituras encuentra él en la palabra de Dios, como lo que dice allá en Romanos, el cual es un texto lema, y dice así allá en Romanos 1, versículo 17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Él descubre esto, el justo vivirá por la fe. No vivirá a través de las tradiciones o cumpliendo con las tradiciones. Él encontró que las tradiciones, dice él, son inútiles, son externas a la Biblia y no lo enseña la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Y él encontró allí realmente la satisfacción que su alma necesitaba, hermanos. Y así encontramos muchos otros artículos de esta confesión de Augsburgo también. Y se enseñó a la iglesia en aquel entonces y se sigue enseñando ahora. Es importante, hermanos, que nosotros también las estudiemos, pero a la par de la palabra de nuestro Dios, o siempre teniendo la palabra de nuestro Dios a la mano, de modo que nosotros podamos también cotejar esas enseñanzas con la Biblia. Quiero volver, hermanos, allá en San Juan, en la carta de Juan, la tercera epístola de Juan, donde leímos y dice así: ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Que nuestra iglesia presbiteriana
camine en la verdad. ¿Cuál es verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Había gozo en el corazón de Juan, el apóstol, al saber que sus hijos, dice, andaban en la verdad, es decir, sus hijos espirituales, la iglesia, las nuevas generaciones estaban en la verdad. Habían sido fieles y no se habían apartado de la verdad, a pesar de que también en sus tiempos las sectas estaban abundando y engañando a muchos, pero la iglesia del Señor seguía en la verdad. De esta manera, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo, sigamos en este camino verdadero y estudiemos estas obras didácticas de la Reforma Protestante y no nos apartemos de ella. Lamentablemente, hermanos, hoy las iglesias presbiterianas se están apartando de estas enseñanzas. Y muchas otras iglesias protestantes que en su momento fueron celosas y defendieron la verdad predicándola, ahora se han dejado engañar por el modernismo, el ecumenismo, el carismatismo y muchos otros movimientos que han minado a la iglesia, han afectado a la iglesia, la han desviado. De ahí que nuestra iglesia presbiteriana conservadora es la que se esfuerza por mantenerse en esta verdad, aun cuando en nuestra historia hemos pasado por situaciones muy difíciles, embates del enemigo que nos ha atacado de muchas maneras. Sin embargo, hermanos, que nosotros seamos fieles al Señor hasta cuando Él venga. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.